Entonces, tenemos por aquí ya nuestra serie. Ustedes ahí en sus bosquejos pueden ver esa serie. Es nuestro lema. Juan Carlos, el pastor, ya compartió acerca de Jesús el centro, ¿no? ¿Por qué no lo repetimos todo el lema? Donde está el lema de la colina, que aparece ahí como la serie. Leámoslo todos en voz alta un momentico nomás. Dice: Jesús el centro, ser como Él y seguirle la meta. Palabras son sencillas, pero es profundo. Jesús el centro. Queremos que cada miembro de esta iglesia, Jesús sea el centro, su motivo de adoración en todo lo que haga. Jesús el centro tiene que ver con que yo soy un instrumento de adoración a Dios en mi trabajo, en mi casa, en mi conjunto. Él es el centro, o sea, yo soy una ofrenda. Donde yo vaya, si Jesús es el centro, donde yo vaya soy una ofrenda de olor grato a Dios. Es un desafío grande. Y la segunda parte del lema es ser como Él. Y ese es el mensaje de esta mañana. Ser como Él, en otras palabras, es un llamado a vivir en santidad. Porque resulta que puede ser tentador invitar a Jesús a nuestra vida, ¿sí? Y cambiar ciertos hábitos, ciertas rutinas, ¿no? Hacer una oración invitando a Jesús a ser el centro. Pero a veces ser como Jesús no es tan sencillo, o creemos que eso no tiene que ver con nosotros. Hoy vamos a ver que van ligadas las dos cosas. O sea, el proceso que necesitamos vivir como creyentes. No es posible ser imitadores de Jesús, ser como Él, si lo hacemos en nuestras propias fuerzas. O sea, hay que entender esa realidad, esa verdad. Es el Espíritu Santo. Si hemos invitado a Jesús a ser el centro y lo aceptamos como el Señor, como el dueño, ¿sí?, de nuestra vida, el Espíritu Santo entra a morar en nosotros y es Él el que comienza a hacer un proceso de transformación. Y ese proceso se llama un proceso de santificación. Y eso lo vamos a ver en los próximos minutos. O sea, llegar a ser como Cristo es un proceso de crecimiento largo, lento. O sea que la madurez espiritual no es instantánea, no es automática, es un desarrollo gradual y progresivo que se tomará el resto de nuestra vida y se completará cuando lleguemos al cielo. Ahí se completa o Jesús vuelva por segunda vez, ¿sí? Jesús quiere, sin embargo, permitirnos ser como Él, hacernos como Él ahora mismo. Y ese es el desafío para la iglesia de la Cónfora de la Colina, ¿sí? Poderle permitir al Señor Jesucristo, ¿no?, gobernar. Y de verdad yo anhelo yo le llamo esta nueva etapa de la iglesia Colina, que cada persona que entre a este recinto, vaya al lado de allá, ¿sí?, entienda que todos los días tiene usted ese privilegio de decir: hoy, y estoy a punto de poner ese título, hoy quiero ser como Jesús. Y que nos levantemos cada día diciendo: hoy quiero ser como Él. Y Pedro, allí en la primera carta, lo expresa y nos ayuda a entender este concepto. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 16. ¿Listos? Ahí lo tienen en sus bosquejos, en la pantalla también. Así que preparen su mente, dice Pedro, prepárense. ¿Para qué? Para actuar. O sea, esto no es de tema pasivo, esto es de actuar. Y ejerciten el control propio, o el dominio propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Eso es una salvación progresiva. Uno es salvo por fe, pero uno tiene que cuidar esa salvación hasta llegar
a ese encuentro con Jesús. Por lo tanto, dice Pedro, ¿qué dice? Vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Esa siempre ha sido como la tendencia del pueblo de Dios, de la iglesia. Volver atrás. ¿Recuerdan los israelitas esclavos en Egipto? ¿No? Moisés les dirige para ser libres, para entrar a la tierra prometida por el desierto, y comenzaban a mirar atrás y decían, quisiéramos volver, allá estábamos mejor. Esa es una tendencia, y aún la iglesia hoy, ¿no? Es como una presión que hay, haciendo yo como que me retiro de esto. Es que no hemos entendido el gozo que es estar en los caminos del Señor, y uno dice, como que antes me iba mejor. ¿No les ha pasado? Yo he escuchado a gente que me dice, desde que voy allá, ahora todo está al revés, ahora se me complicaron las cosas. Es el enemigo ahí metiéndose, ¿sí? Ese querer volver atrás a esa vieja manera de vivir, y sencillamente es para satisfacer deseos personales. Antes lo hacían por ignorancia, dice Pedro. Antes era por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues la Escritura dice, sean santos, porque yo soy santo. Allí en Levíticos, en Deuteronomios, la Escritura dice, ellos entendían, sean santos. Dios le dice a su pueblo, sean santos, porque yo soy santo. Pedro expone un nexo muy fuerte entre el perdón de pecados y la vida de santidad. Y a veces quisiéramos y nos gozamos con el perdón de pecados, el regalo de la salvación, la gracia de Dios, y nos ponemos felices. ¿Quién no se pone feliz con un regalo? Ahorita en Navidad, ya mi hija está pensando, ¿será que mi abuelita me va a hacer algo? ¿No? ¿O no? ¿Ustedes no? ¿Sí? ¿Quién no se pone feliz con un regalo? El regalo de la salvación. Pero Pedro aquí está, que es por gracia, que es el perdón de pecados. Eso va unido a un proceso de transformación. Y eso quiere decir ser como Él. Y eso tiene que ver con el lema de la confra de la colina. Se espera que aquellos que han recibido la gracia del perdón por la muerte de Jesucristo vivan sus vidas de acuerdo al carácter de Dios. Carácter que Pedro define usando el término santo, que significa un marcado contraste con la manera de vivir antes de recibir la gracia de Dios. En otras palabras, la gracia y la transformación no se pueden separar. Ser como Él es entender que cuando lo invitamos, ¿sí?, inicia un proceso de transformación, lento, gradual, ¿sí?, obra del Espíritu Santo, no es en nuestras fuerzas, ¿sí?, y que tenemos que levantarnos cada día sin perder esa realidad, ese concepto bíblico en nuestras vidas. Por eso, el cristiano vive una vida diferente, una vida nueva. Es el primer punto que quiero resaltar. Un cristiano, yo no pongo un cristiano verdadero, no, yo pongo el cristiano, ¿no? De por sí, si uno es cristiano, seguidor de Cristo, ha invitado a Cristo. Si uno es cristiano, cristiana, uno vive diferente. Es lo primero que tenemos que recordar en esta mañana. Por eso Pedro dice, por lo tanto, vivan. Esto no es de hacer cosas. Esto no es de cambiar rutinas. A veces que caemos en esa trampa. Esto es de vivir. Vivir una nueva vida. Vivan como hijos obedientes de Dios. Y es siempre recordando, no vuelvan atrás a esa manera de vivir. Ahí va a estar la tentación, ¿sí? Y algunos siguen en sus iglesias, pero viviendo como vivían en cautiverio. Eso es todavía más complejo. Hay algunos que dicen, no, yo no sigo con esto y me retiro y chao, y no los volvimos a ver y andan en otro cuento. Pero hay muchos que siguen lavando su conciencia,
viniendo a las diferentes actividades de su comunidad, de su iglesia, pero siguen con sus prácticas antiguas. ¿Sí? Una iglesia que no busca ser como Jesús carece del poder de Dios y se encuentra en la misma situación en la que se encontraba Israel. Esto es una situación que se repite siglo tras siglo, época tras época. Es muy fácil engañarnos, engañar a otros, engañar al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres, engañarnos y hasta creer que engañamos a Dios también, haciéndonos pasar por cristianos juiciosos, transformados, pero no, el mundo está viendo otra cosa. Hoy el mundo está sorprendido, el mundo está diciendo, no, pues, imagínense, dice que cristianos, porque saben que vamos a algún lugar, a cualquier iglesia de 100, de 300, de 1000 o de 10,000, no importa. El mundo está viendo que hay muchos supuestos seguidores de Cristo engañando, mintiendo, maltratando en su casa, robando, adulterando, ¿sí? Gritando, calumniando, y el mundo está viendo eso. Y hay gente que dice, no, si eso es ser cristiano, ¿sí? No. Y esa es una realidad. A mí me han dicho, Ricardo, de verdad yo he tenido aquí en mi empresa cristianos, pero por favor, no, cristianos no. Qué tristeza. Ahora, hay otros muy juiciosos, pero nosotros queremos que aquí en la colina eso no suceda. Y enseñar los conceptos bíblicos de lo que es caminar con el Señor, ser como Él, y entender que estamos en un proceso de santificación. Por eso nos parecemos a la misma iglesia de Israel. Miren lo que el profeta Isaías expresaba. Nuestros pecados se han acumulado ante Dios. El pueblo de Dios, imagínense el profeta diciendo, se han acumulado y testifican en contra de nosotros. Así es. Sabemos muy bien lo pecadores que somos. Sabemos que nos hemos rebelado contra el Señor y también lo hemos negado. Le hemos dado la espalda a nuestro Dios. Sabemos que hemos sido injustos, opresores, preparando con cuidado nuestras mentiras engañosas. O sea, miren cómo el profeta describe al pueblo de Dios, al pueblo escogido, pecadores, que se han rebelado, le han dado la espalda, mentirosos, injustos. ¿Ustedes creen que hay algún parecido, ¿no?, con lo que pueda estar sucediendo en este mundo, en nuestras naciones, frente al pueblo de Dios? ¿Ustedes creen? Yo he visto eso. Me ha pasado a mí también en mi propia vida. Cuando leía este texto yo decía, Dios mío, ¿hasta dónde yo también a veces he negado? No porque me pregunten allá afuera una encuesta, ¿usted cree en Jesús? No, yo no creo. No, es por mi proceder, por mi conducta, en que puedo estar también negando a Jesús. Ahora, hay un cambio, ¿no?, cuando el profeta Ezequiel expresa también de otra forma el carácter santo de Dios en la vida de los seguidores, de los creyentes. Y esto es un mensaje muy, muy especial. Y dice el profeta Ezequiel, mostraré cuán santo es mi gran nombre. Está hablando en nombre de Dios, el profeta. Mostraré cuán santo es mi gran nombre. El nombre que deshonraron entre las naciones. Cuando revele, dice Dios, cuando revele mi santidad, ¿por medio de quién? De ustedes. Desde allá viene el concepto. Cuando Dios revele su santidad a través de ustedes. Ante los ojos de las naciones, dice el Señor soberano. Entonces, ellas, las naciones, sabrán que yo soy el Señor. Entonces, el sector de la colina y sus barrios cercanos sabrán que yo soy el Señor. Entonces, Bogotá
y a donde vaya un miembro de esta iglesia, porque por su empresa lo trasladaron a Australia, a Canadá, a los Estados Unidos, a cualquier país en Europa, entonces, cuando esos creyentes de verdad entiendan el proceso en el que están maravilloso, quienes los rodean, igual que dice Ezequiel, sabrán que yo soy el Señor, dice Dios. ¿No les parece hermoso, no? Qué lindo poder ir en esa dirección. Por eso Pablo es muy contundente y él está en la misma tónica. No solo Pedro, no solo Isaías, Ezequiel, Pablo en cada una de sus cartas dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Si usted tiene ahí su bosquejo, hágale un circulito a la palabra antes. Es que tiene que haber un antes y un después. Cuando hay un encuentro con Jesucristo, hay un antes y hay un después. Es peligroso cuando compartimos estas verdades, personas que expresan: no, es que yo siempre he sido creyente. Ahí hay un riesgo muy grande. No, yo desde pequeñito, yo desde chiquita, siempre he creído. No. O sea, en el concepto bíblico no puede ser así. Un encuentro con Jesús divide la vida entre un antes y un después. Que no me acuerde exactamente el día, eso es otra cosa. No es que yo no, pero uno recuerda más o menos una etapa de su vida. Yo era antes, ¿no? Como alguien de Caballeros me decía: no, ay, Ricardo, en el encuentro de Caballeros, no, si supiera mi vida antes, esto era tenaz. Si te contara. Y empezó a contarme trocitos. No, eso antes, yo era un profesional, era un hombre maravilloso, un hogar maravilloso, pero decía los festines que nos dábamos, las tomatas, eso era impresionante. Le fue infiel. No, yo corté con eso. Ahora, eso fue un proceso, ha sido un proceso. Tiene que haber un antes, como dice Pablo aquí. Y ese antes es identificado para no volver a ese antes, a esas conductas. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo ¿a quién? ¿A quién? Al diablo. Imagínense, antes era obedeciendo al diablo. Más adelante en el verso 3 dice: todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. En el verso 4, Pablo dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Estamos recordando esas verdades básicas. Nos dio vida, a pesar que estábamos así antes. Dios nos dio vida. Por eso un cristiano que le ha entregado su vida al Señor es diferente. Tiene una vida diferente. Tiene una vida nueva. Que no es automático el cambio de la noche a la mañana. Eso es otra cosa. Es un proceso que inicia ahí. Y ese proceso se llama un proceso de santificación. Y es querer ser como Jesús todos los días. No es fácil, pero es posible, porque no es en nuestras fuerzas. La iglesia que ha perdido de vista la doctrina bíblica de la santidad trata de mercadear el evangelio o de vivir el evangelio de una forma totalmente equivocada, como una solución a las dificultades de la vida. O sea, el cristiano o la iglesia que ha perdido de vista este proceso de santificación, este ser como Jesús, comienza a vivir el evangelio utilitaristamente. Es para cómo me beneficio, ¿no? Soluciona mis dificultades.
a mis problemas. Por eso muchas personas afuera dicen que el cristianismo es para gente débil, gente que tiene problemas. Eso es equivocado. Es para gente valiente. Pero muchos convierten su cristianismo en solución de problemas, en encontrar egoístamente significado a su vida. ¿Cuál es el propósito, Señor? ¿Cuál es el propósito para mi vida? ¿Qué planes tienes para mí? Y se quedan en esa superficialidad, o en estar pensando solamente en uno, o en sentirse bien, ¿no? Lavar las culpas, ¿no? Y nos quedamos en algo que no es, y donde no hay aún necesidad de abandonar esos pecados favoritos. Grave. O sea, cuando la iglesia no ha entendido qué es ser como Jesús, ¿no? Y toma otros significados, casi que los pecados favoritos ni me los mencione. Yo ya invité a Jesús, yo ya asisto a un lugar, y nos estamos perdiendo lo más hermoso. O sea, en palabras de un escritor, de un doctor en teología de una universidad muy prestigiosa en Estados Unidos, el doctor John Oswald, en su libro Llamados a ser santos, mire cómo describe a esta iglesia equivocada. Es fuerte. Dice, es una iglesia, ¿ustedes se acuerdan antes de leer esto? ¿Qué son las bodas del Cordero? ¿Quién es el novio? Jesús. En Apocalipsis, esa boda final, el novio es Jesús, que está esperando a la novia. ¿Quién es la novia? La iglesia. La iglesia. Esa es la historia bíblica. Nació con una pareja, Adán y Eva, y termina también con una pareja, con un matrimonio. Jesús es el novio de la iglesia la novia. Y el doctor John Oswald dice, es una iglesia que espera ir a las bodas del Cordero para encontrarse con su novio vestida todavía de los harapos sucios, cuando él la encontró tirada en la alcantarilla de la vida. Es una iglesia que no sobrevivirá al fuego de la tribulación venidera. Es fuerte. ¿Cuál es esta iglesia? La iglesia que ha perdido de vista la doctrina bíblica de la santidad. De entender que cada día que me levanto estoy viviendo en el proceso del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Y que ahí hay que perseverar y luchar todos los días. Por eso el cristiano tiene que ser diferente. Segundo lugar, la santidad no es algo que hacemos en nuestras propias fuerzas para Dios. Eso es alentador. Sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien ¿qué? Los eligió, los llamó, es santo. O sea, eso es cuestión de que Él nos ha llamado, Él nos ha elegido. Nos pide que seamos santos porque Él es santo y porque Él nos eligió y nos dio el Espíritu Santo. O sea, no es en nuestras fuerzas, esto sería imposible para nosotros. La santidad es algo que sucede en nosotros porque Jesús vive en nosotros. Porque hemos sido llamados para ser como Él. Esa es la gran noticia. La gran noticia es que no estamos solos. Las últimas palabras de Jesús en el libro de Mateo, cuando comparte la gran comisión, el gran mandato de Dios, dice, y estaré con ustedes por siempre. O sea, esto no es en nuestras fuerzas. Por eso, Pablo a los Romanos, ese famoso capítulo 12, los primeros versículos, es un ruego de Pablo, ¿no? Por tanto, les ruego, mis amados hermanos, entreguen su cuerpo, presenten su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. Él quiere eso. Dios quiere eso. Pablo se lo recuerda a la iglesia en Roma. Que cada uno de nosotros todos los días seamos vidas, ¿no? Como sacrificio vivo, vidas vivas y santas para Él.
la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorar. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Es Dios quien hace la obra. No es en nuestras propias fuerzas. Es Dios que está allí presente. Al cambiar la manera de pensar, vamos a ir cambiando nuestra manera de actuar, ¿no? Y así conoceremos la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, la cual es buena, agradable y perfecta. Es un texto que a veces no es tan extraño, pero quiero resaltar aquí que es la obra de Dios en nosotros, no es en nuestras fuerzas. Hay que entender que en algunos casos puede ser necesario un proceso más largo que en otras situaciones en nuestra vida de transformación. Ahora, hay situaciones muy difíciles. Hay áreas de nuestra vida complejas en un hombre, en una mujer, en un joven, y hay que entender que ese proceso de transformación a veces en ciertas áreas es rápido. Dios va cambiando, va quitando, Dios va obrando, el Espíritu Santo me va revelando, pero hay áreas más complicaditas y tienen que ver con tentaciones, con raíces de mi historia, con cosas que no puedo dejar. De ahí hay que ser muy, muy cuidadosos. Hay que ser cuidadosos porque no podemos tomar dos posiciones muy delicadas, ¿no? Y dejarnos engañar por el enemigo. O sea, Satanás está listo para desestimularnos, para desanimarnos. Ay, usted no dice que vaya, ¿no? De pronto no nos lo dice así, pero uno mismo dice, oiga, yo sigo en las mismas. No. Y uno mismo se duele, uno mismo se aterra, todavía gritando, todavía golpeando, todavía viendo lo que no debo ver, todavía encontrándome con esta persona. Entonces el enemigo, ojo, lo que él quiere decirle, ¿usted dice que tal cosa? No sabe que mejor no vaya más por allá. Hay que tener mucho cuidado con esa trampa del enemigo, porque el padre de la mentira busca desanimarnos para hacernos creer que Dios realmente no ha oído, quererte hacer ver que Dios no ha obrado. Sí, si tú has invitado a Jesús a tu vida, ahí ha comenzado un proceso. Lo que hay que hacer es luchar, perseverar, ¿no? Pedirle al Señor, clamarle al Señor y salir victoriosos. Y no dejarse engañar por el enemigo que está ahí, cristiano, pero mire, volvió a lo mismo. Entonces hay que ser muy cuidadosos, pero entender que no es en nuestras fuerzas y que contamos con el Espíritu Santo de Dios, que Él es maravilloso, Él está con nosotros. Ahora quiero pasar a un tema que tiene que ver con este proceso de santificación y son las tentaciones. Reconocer que mientras estemos en este mundo vamos a ser tentados y debemos estar preparados. Porque ser como Él, ser como Jesús, caminar con el Señor, esa segunda parte del lema de la colina, ¿sí? Tiene un gran obstáculo y es las tentaciones que siempre vamos a tener cada uno de nosotros. Por eso Pedro dice en el verso 13 de nuestro texto principal, así que preparen su mente, prepárense. O sea, no estemos ahí como medio distraídos, voy para el trabajo, voy para el colegio, la universidad, no. Prepárese, prepara tu mente para actuar y ejerciten el control propio, el dominio propio. Estén alertas, en otras palabras, estén pilas. Las tentaciones están por todos lados. Debemos saber cómo proceder cuando somos tentados. Este punto tiene que ver con esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a proceder? Porque estas tentaciones quieren, si caemos, atentar contra ese proceso en el que estamos viviendo. Y hay dos conductas muy equivocadas allí. La primera, frente a las tentaciones de un creyente, de un seguidor de Cristo, la primera es nutrirla, dejarme seducir. ¿Sí? Yo sé que mi área débil es esta y ahí permito y caigo y fallo. Le quedo mal a la gente, le quedo mal yo, le quedo mal a Dios, ¿no? Y porque ya me complace, es que
Eso es un extremo en el que no es que no quiero salir. Hay gente que no quiere salir de eso. Sabe que está mal. Eso que está haciendo. Y no hace mayor cosa. Casi que a veces ni le duele como le debería doler. Ese es un extremo malísimo. Corte. Aléjese. Huya. Corra. No coja por esa calle, coja por la otra. Y el otro extremo es el que sí está luchando. Es el que cae ante la tentación, ¿sí? Pero en ese momento se castiga. Está triste, está abatido y dice, no quiero más esto. Me duele, el Espíritu Santo está entristecido. El peligro ahí es decir, yo no puedo con eso. Y decir, Dios no está haciendo nada en mi vida. Más bien me alejo de esto. Las dos son muy peligrosas. El que permite todo ante la tentación y cede, o el que cede pero está luchando. Y vamos a ver qué se puede hacer ahí. Porque las dos están mal. Siempre habrá ciertas situaciones que te hacen más vulnerable a ser tentado. Y es necesario identificarlas y estar alerta. Porque recuerden, Satanás anda como león rugiente buscando a quién tumbar, a quién engañar, a quién desestimular, a quién meterle mentiras. Él sabe exactamente qué es lo que te hace tropezar y trabaja constantemente para ponerte en esa circunstancia. ¿Usted sabe cuál es tu circunstancia? ¿Cuál es esa circunstancia en que Satanás sabe, tú lo sabes, y ahí hay que trabajar? En esa área difícil, en esa tentación, debes identificar tu área débil y particular de tentación y luego prepararte para evitar esa situación, ¿sí? Por eso, a los tesalonicenses, Pablo les dice, finalmente, ahí en el capítulo 4, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera. Los animamos a que lo sigan haciendo, dice el versículo 1, el 2, pero el 3 dice, la voluntad de Dios es que sean santos, dice Pablo a la iglesia. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Este pecado sexual ha acompañado a la historia y al pueblo de Dios siempre. Y Pablo vuelve y lo ratifica. Identificar la tentación y prepararnos para enfrentarla. Y aquí quiero traer su atención a esta tentación que es muy común en el mundo y en la historia de la humanidad. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, dice Pablo. No en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Verso 7. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas, con estos consejos, no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien da el Espíritu Santo. Quiero resaltar acá en este texto de Tesalonicenses, en este punto de las tentaciones, estamos en cómo ser como Él, el tema de la sexualidad. El tema de la sexualidad, el tema de ese pecado, de relaciones sexuales, ¿no?, en el noviazgo, antes de casarse, o dentro del matrimonio, ese adulterio, ¿no?, estar con la persona que no debo estar, la pornografía, esos celulares hoy que son tan inteligentes, pero los que no somos inteligentes somos los que los usamos y estamos a segundos de abrir cualquier página. Esto es muy delicado. Y aquí Pablo nos está diciendo, acuérdense, un llamado a la santidad, a honrar al Señor. Y esto dice al final, esto no es desobedecer enseñanzas humanas, porque hoy lo que se nos dice es que es normal. Todo esto es normal. O sea, no estamos desobedeciendo lo que el mundo hace o dice, lo que la cultura enseña. Estamos desobedeciendo a Dios
Y es increíble cómo Pablo menciona otra vez al Espíritu Santo. Él está en nosotros. Él está viendo, Él está sintiendo lo que nosotros estamos haciendo. Por eso debemos ser muy cuidadosos y cortar con esa tentación y ese pecado en el que estamos. Lo que debemos hacer, entonces, frente a estas situaciones tan difíciles, no es enfocarnos en nosotros mismos. Ahí es donde viene la frustración. Es que no sé qué hacer. Sigo cayendo en lo mismo. Le quedo mal a Dios, me siento re mal, me siento culpable, ¿no? ¿Qué hay que hacer? No centrarnos en nosotros mismos, ni azotarnos por nuestros supuestos fracasos, sino, miren, cada día volvernos en amor al Salvador. Volvernos en amor al Salvador, quien fue tentado igual que nosotros, quien experimentó las mismas tentaciones que nosotros mientras estuvo en este mundo. Y cada vez que derrotemos una tentación, seremos más y más como Él. Por eso, a veces necesitamos la ayuda de otros. Es posible salir de esas tentaciones que nos tienen, de esas trampas que nos tienen agarrados. Y es importante a veces revelar esas luchas a algún amigo, a alguna amiga consagrado o consagrada al Señor, o a algún grupo pequeño de confianza que tengamos. A veces es necesario. Hay cosas que no son necesarias y que Dios va haciendo, como les acabo de decir, pero hay momentos, hay situaciones, hay pecados que no puedo vencer la tentación, que necesitan de un amigo, de un hermano, de una hermana en la fe. Si estás perdiendo la batalla, mi querido amigo o amiga, contra un persistente pecado, un mal hábito, una adicción, una tentación, y estás atrapado en un círculo vicioso de fracaso y de culpa, no mejorarás solo. De verdad te lo digo. No saldrás solo. Necesitamos ayuda de otras personas. Algunos pecados, lo que ora por ti, de alguien que te anima, de alguien que te acompaña en ese proceso y de hacerte ver caminos y de pedirte cuentas en amor. A veces necesitamos de otros. Y el plan de Dios para tu crecimiento y tu proceso de santificación muchas veces incluye a otros cristianos. Acuérdate, somos un cuerpo y nos necesitamos unos a otros. Y sobre todo cuando estamos en esos momentos difíciles, cayendo en tentación. De manera de reflexión final, debo decir lo siguiente para que este concepto de la santificación lo podamos entender y ver lo hermoso que es. Recuerda que no hay nada que podamos hacer para lograr que Dios nos ame más, sea cual sea nuestra condición. Repito, recordemos que no hay nada que podamos hacer, nada, para que Dios nos ame más, sea cual sea nuestra condición actual. Nuestra santidad no es la causa de su amor ni de su aceptación. O sea, esto no es para agradarlo a Él, para que Él me acepte y me ame, no. Es la respuesta gozosa a su amor. Por eso ser como Jesús debe convertirse ¿en qué? En ser un gusto y un honor. Vivir cada día para Él. Quiero orar por cada uno de ustedes para que Dios nos ayude a entender que un cristiano vive diferente. Para que usted le diga hoy al Señor, para que usted le diga, Señor, mire, yo quiero como mujer de Dios, como hombre de Dios, como joven, ya entendí, tengo y quiero vivir diferente. En segundo lugar, que usted le pueda entender y decirle, Señor, gracias porque eso no es en mis fuerzas. Gracias porque cuento con el Espíritu Santo haciendo la obra en mí. Esto no es cosas que debo hacer. Es una lista de cosas para dejar de hacer y otras para incluir. No, no es eso. Contamos con el Señor.
con su espíritu. Y saber y orar también por esa tentación, esa área débil, y prepararte. Y quizás compartirla con alguien. Que Dios te muestre con quién. Y decir, acompáñame, ora por mí, ayuda. Pablito, si le podemos decir a Oscar Pachón, que si bien ya está por acá, ¿sí? Aquí estamos preparándonos. Vamos a entonar un canto que nos ha acompañado en este último mes, en esta serie. Pero quiero orar primero. Y yo quiero pedirles, si usted quiere vivir su cristianismo diferente, triunfante, donde de verdad haya poder de Dios, porque hay transformación, ponte de pie y vamos a orar. Si usted quiere que Dios obre y le ayude en frente a sus tentaciones, en esas áreas débiles, si usted necesita ayuda del Señor, del Espíritu Santo, y quizás de alguien, de un hermano consagrado, ponte de pie también. Padre Santo, estamos aquí, un grupo de tu iglesia, Señor. Y yo soy el primero que me pongo en pie reconociendo mi debilidad, Señor, y mi necesidad. Señor, un día, hace muchos años, te invité a que fueras el Señor y Salvador de mi vida. Y te doy gracias por el regalo, por la gracia de la salvación mía y de muchos acá. Pero hoy hemos recordado que en ese día iniciamos un proceso de santificación que solo terminará cuando tú vengas por segunda vez o partamos a tu presencia. Señor, perdónanos, porque al igual que el pueblo de Israel, muchas veces te hemos negado, muchas veces nos hemos apartado, muchas veces hemos mentido, muchas veces, Señor, hemos caído en pecado tras pecado y no hemos salido, Señor. Padre Santo, queremos parar y decirte, hoy estamos aquí y entendemos que debemos mantener unida el regalo de la salvación con una vida de transformación, con una vida de santidad. Queremos ser esos creyentes que te agradan a ti y que trabajamos, Señor, en pro de esa santificación, no porque nos toca, no porque queremos a ti agradarte o agradar a otros o agradarnos a nosotros mismos, porque es una cuestión de amor al Salvador nuestro Señor. Padre Santo, esa área difícil con la cual estamos luchando, Señor, si es esa área sexual tan común hoy en día, Señor, si es la pornografía, Señor, si son esas relaciones de fornicación, de relaciones sexuales, cuando tú lo has consagrado para el matrimonio solamente, para esa institución tuya, Señor, te la entregamos a ti. Si es esa infidelidad con mi esposo o mi esposa, si son esas amistades que me llevan a adicciones, a prácticas que entristecen el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, Señor, no más. Hoy le decimos no más a Satanás y decimos, Señor, te pertenecemos a ti. Y queremos, Señor, vivir nuestra vida para agradarte y honrarte y ser como tú, Señor Jesús, teniéndote a ti en el centro, pero al mismo tiempo parecernos a ti, Señor.